Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y soy la titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, Documentación y Estadística del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y estaré acompañándolos en la moderación de esta conferencia, impartida por la doctora Juana Margarita Domínguez Martínez, jefa del Archivo Histórico de Monterrey, quien nos compartirá el tema Archivos, breve apología, reflexión en torno a su existencia y retos. Gracias a quienes están siguiendo esta transmisión por el canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Gracias también a las magistradas y magistrado electoral de este organismo jurisdiccional. Y gracias a la comunidad archivística nacional e internacional, quien, junto con nosotros, está conmemorando el Día Internacional de los Archivos y la Semana Internacional de los Archivos. Para comenzar, cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta, la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien nos brindará unas palabras. Adelante, magistrada. Muchas gracias, Elizabeth Rodríguez, responsable del archivo en el Tribunal Electoral del Estado. Y bueno, como ella ya adelantó, ¿verdad? El día de hoy el Tribunal Electoral se viste en manteles largos con esta visita importante, con esta visita digital importante que tenemos de la doctora Juana Margarita Domínguez Martínez, ¿verdad? Desde Nuevo León hasta Puebla, eso está muy bien. Pues nuevamente, doctora, muy buenas tardes y sea bienvenida al Tribunal Electoral. Le agradezco a usted, jefa del Archivo Histórico de Monterrey, que el día de hoy comparta con nosotros la conferencia por demás importante, Archivos, breve apología, reflexión en torno a su existencia y retos. De igual forma, saludo y doy las gracias a quienes nos acompañan a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. La doctora Juana Margarita tiene una amplia trayectoria en la materia, por lo que recibiremos una aportación de conocimientos en lo que se refiere a una actividad de valor fundamental. Los archivos no son solamente un espacio físico acondicionado o adecuado para la conservación, resguardo y custodia de documentos, sino que van más allá. Es un respaldo a la identidad cultural e institucional de cada uno de nosotros. A través de los archivos se logra la vinculación entre el resguardo de la memoria histórica y cultural de una institución, una organización, un gobierno o una entidad. Asimismo, son una herramienta muy importante para el desarrollo de la investigación y el conocimiento. Hay archivos con un reconocimiento nacional e internacional por el acervo documental que contienen y que guardan datos sobre la historia de toda una nación o una cultura. Por esas razones, y ahora que la doctora nos haga favor de compartir su conocimiento, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en este marco del Día Internacional de los Archivos, como ya lo decía nuestra compañera Elizabeth, que se realizó el 9 de junio, pues el día de hoy se congratula de contar con su presencia y sin más preámbulo, pues bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Antes de cederle el uso de la voz a nuestra invitada de honor, procederé a leer su síntesis curricular. La doctora Juana Margarita Domínguez Martínez es historiadora, conferencista, doctora, maestra, archivista e investigadora. Ha trabajado en el municipio de Monterrey como investigadora histórica, jefa del Archivo Histórico y coordinadora cultural. Colaboró dentro del Fórum Universal de las Culturas Monterrey en 2007 como subgerente de edición, donde participó en la elaboración de la Memoria Fórum. Elaboró el guión histórico para el video institucional de los 95 años de la preparatoria Pablo Olivas y el guión para el programa Historia Secreta Monterrey de History Channel, donde también fue entrevistada. Asimismo, fue consejera del Instituto Federal Electoral. Actualmente, se desempeña como jefa del Archivo Histórico de Monterrey. Es catedrática de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Como historiadora y archivista, se hizo cargo de la coordinación de la parte histórica y archivística
el proyecto de modernización del Archivo Histórico de Monterrey en el periodo 2001 a 2007, catalogando y clasificando la documentación de 1598 a 1960 bajo los lineamientos de la Norma Internacional de Clasificación ISAT-G. Asimismo, se digitalizaron 1.5 millones de imágenes de diversos fondos. Parte importante de su labor fue la creación de fondos, secciones y series que hasta la fecha se tienen en las descripciones documentales de la mencionada institución. Actualmente, continúa trabajando con la proyección, catalogación y difusión del acervo del Archivo Histórico de Monterrey a nivel mundial. Como muestra del trabajo realizado en el Archivo Histórico de Monterrey, publicó la primera colección digital Guerra México-Estados Unidos. Fue cofundadora de la revista El Archivo Histórico de Monterrey, Fundación. Organizó el ciclo de charlas Jueves de Historia y Algo Más, donde participaron diversos especialistas en ciencias sociales y humanidades. Es importante señalar que participó como asistente y como ponente en varias reuniones nacionales y regionales organizadas por el Archivo General de la Nación, donde además fue organizadora de la Reunión Nacional de Archivos en Monterrey en el año 2004. Asimismo, ha participado como ponente en talleres, seminarios y congresos locales, nacionales e internacionales, como por ejemplo, la conferencia denominada Conservación de Documentos en el siglo XXI en el Archivo de la Universidad Católica del Perú, el taller de conservación y resguardo de archivos, preservando la memoria histórica, en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la reunión de historiadores canadienses, estadounidenses y mexicanos llevada a cabo en Canadá en 2006, retos de la globalización en Cuba 2003 y la enseñanza de la historia también en Cuba en 1998, entre otros. Cuenta además con diversas publicaciones, entre las que destacan Encuentros con Heródoto, su ópera prima, publicada por Radio Nuevo León en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Fundaciones de Monterrey, publicada por el municipio de Monterrey. Ha publicado también en diversas revistas de corte local y nacional. Entre sus investigaciones se encuentran Historia de la Iglesia Protestante de Monterrey, Razones de la Fundación de Monterrey y sus mediaciones, Barrios y oficios a punto de desaparecer, análisis de fuentes documentales existentes en el Archivo Histórico de Monterrey para la investigación de la Revolución Mexicana y su utilización en la enseñanza de la historia, memoria y olvido, la enseñanza del pasado reciente, entre otras. Doctora Margarita, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A partir de este momento le cedo el uso de la voz para que proceda a realizar la exposición que tiene preparada para nosotros. Adelante, doctora. Los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación, agradezco mucho al Tribunal Electoral del Estado de Puebla por esta oportunidad y por darme la oportunidad de hablar de una de mis pasiones, los archivos. Déjenme compartirles pantalla. Me gustaría mucho que más que una conferencia sea una charla, por eso es una reflexión en torno a. Entonces déjenme, les comparto pantalla. Aquí está. Le intitulamos, batallamos un poquito en ponerle el título a esta conferencia y terminamos poniéndole esto porque queríamos que fuera una reflexión. Siempre cuando uno cumple años, ustedes recordarán, siempre uno empieza a reflexionar un poquito sobre su vida, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuáles son sus expectativas de vida, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa con los archivos. Ayer cumplieron años los archivos, o más bien ayer celebramos el Día Internacional de los Archivos y vale la pena entonces reflexionar en torno a estos lugares o a esta figura que denominamos archivos. Y le pusimos la palabra apología. Esta palabra que de pronto resulta un poquito difícil de comprender, es una palabra que a mí me gusta muchísimo, porque esta palabra significa justificación, en defensa de. Entonces, en este caso, vamos a defender un poco, a justificar un poco la existencia de los archivos, pero más que quedarnos solamente en eso, en decir su importancia, su existencia, la importancia de su existencia, ver qué retos tenemos. Entonces, bueno, aquí empezamos y no puedo iniciar sin agradecer, como ya dije, al Tribunal Electoral del Estado de Puebla por la invitación, pero sobre todo también a la magistrada presidenta, la maestra
Norma Angélica Sandoval Sánchez y a la licenciada Elizabeth Rodríguez González, titulada de la Unidad Coordinadora de Archivos, Documentación y Estadística, por todo su apoyo para esta conferencia. Y cuando digo apoyo, literalmente han apoyado muchísimo las dos. Así de que, magistrada presidenta, licenciada Elizabeth, mil gracias. Veamos qué nos dice esta frase de Rudy Kenneth. La trascendencia se logra cuando se comprometen la mente y el corazón en alguna causa. Y espero que la tengan muy a la mano, muy en su mente, por favor, porque de eso vamos a estar hablando. Normalmente el ser humano quiere trascender. El ser humano quiere pasar más allá de su tiempo de vida, es decir, ser recordado por, quiere que su nombre aparezca en las páginas de la historia. Y entonces Kenneth nos dice, la trascendencia se logra cuando se comprometen la mente y el corazón en alguna causa. Y yo sé que estas dos mujeres que tenemos aquí, la magistrada y la licenciada, lo han hecho. Y yo sé que muchos de ustedes también lo están haciendo. Así de que ese es uno de los retos, comprometer la mente y el corazón para trascender. Empecemos entonces con esta reflexión. Y empecemos la reflexión con 3 preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Muchos de ustedes trabajan en archivos y muchos de ustedes han sido castigados, llevados al archivo. Otros los han contratado para estar en exprofeso en archivo. Muchos de ustedes les encanta estar en archivos y otros no tanto. Pero ahí están. Y muchos de nosotros no están en archivos. Pero empecemos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Lo que estemos haciendo. ¿Qué es un archivo? Empecemos. El archivo, como ya le dijo la magistrada presidenta, no nada más es un lugar, pero aquí les puse una definición de acuerdo a la Ley General de Archivos. Y de acuerdo a esta ley nos dice que es un conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones, funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar en que se resguarden. Rápidamente, ustedes son más especialistas que yo y ustedes ya saben qué significa eso. Es decir, el sujeto obligado son todas las instituciones que reciben por ahí un fondo federal, un presupuesto federal. Y cuando hablamos de soporte es el material en el que está. Cuando hablamos de documentos, diferentes materiales, no nada más el documento en papel, sino también electrónicos, etcétera, en cualquier soporte. Entonces, un archivo es un conjunto organizado de documentos. Esto es de acuerdo a la Ley General de Archivos. Y los sujetos obligados tenemos la obligación justamente de salvaguardarlos. De acuerdo al Archivo General de la Nación, esto lo publicaron el día de ayer en el Día Internacional de los Archivos, nos dice que es un espacio donde converge el tiempo. Por eso dice la magistrada presidenta que no nada más es un espacio. Y ya vimos que la Ley General de Archivos nos habla de documentación que se reciben por los sujetos obligados y que organizamos, catalogamos y que vamos a salvaguardar. Pero también es un centro de conocimiento de todas las áreas, porque justamente esta documentación nos habla de lo que cada área hace. ¿Qué hace recursos humanos? ¿Qué hace el archivo histórico? ¿Qué hace administración? ¿Qué hace y qué hizo en el transcurso de los tiempos? Pero también nos dice que es un recinto que resguarda nuestro mayor legado. Y ustedes dirán, bueno, a mí no me interesa lo que hace recursos humanos, no me interesa lo que hace esto, no me interesa lo que hace otro. Pero seamos honestos, cada uno de nosotros tiene un archivo personal, un archivo privado, un archivo familiar, un archivo amoroso de todas las cartas que nos escribió nuestro esposo, nuestra esposa, el amor imposible. Todos nosotros tenemos un legado, o sea, algo que queremos preservar. Por eso nos dice que un archivo también es un recinto que resguarda nuestro mayor legado, pero también es protector de la memoria colectiva, porque en los archivos se resguarda justamente lo que hicieron los hombres y mujeres en el transcurso de los tiempos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? A veces también hasta lo que pensaron. Por ejemplo, en algún documento de aquí del Archivo Histórico de Monterrey, nos encontramos que en un informe de un policía, su parte policíaco que hizo para salir del turno
él lo entregó, pero en el anverso, en el reverso más bien de la hoja, él había hecho el borrador de un poema para su amada. Imagínense, ahí nos está de alguna manera preservando su memoria, la memoria de su amada, la memoria de su amor, lo que estaba sintiendo mientras él guardaba el recinto que le tocó de la administración pública. Por eso nos habla que el archivo también es un protector de la memoria colectiva, para que no se olvide. También es un promotor del buen gobierno. Por eso se han emitido leyes justamente para proteger las acciones de los sujetos obligados, es decir, de todos los que trabajamos en las diferentes instituciones gubernamentales. Y por supuesto, es un baluarte de la identidad nacional. Los archivos resguardan nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, por qué México se llama México, por qué no se llama Timbuktu. Ya con esto podemos decir, ya terminamos la conferencia, ya reflexionamos sobre lo que son los archivos, para qué sirven los archivos. Eso será genial. Pero vamos un poquito más allá. Esto ya lo sabemos, esto lo hemos escuchado muchos, pero vamos un poquito más allá, porque planteemos la pregunta, ¿para qué existen? Y entonces lo primero que se nos viene a la mente es para cumplir la ley existente. Y podemos decir, bueno, ya también en la Ley General de Archivos nos habla de todas las funciones, de todo lo que, por qué se deben de resguardar los archivos, que son las que ya vimos en la diapositiva anterior. Y hasta aquí podemos también decir, ya terminamos porque existen los archivos para cumplir la ley existente. Pero seamos honestos, ¿nos gusta la ley? La ley se hizo para protegernos definitivamente, pero la ley de pronto no nos gusta. No sé, recuerden un poquito cuando eran un poquito pequeños, más jóvenes de lo que ahora son. Y a mí, por ejemplo, no me gustaba cuando a mí me ordenaban ir por las tortillas. Y mi mamá me decía, mañana te toca ir por las tortillas. De alguna manera era la ley de la casa. Y así que yo, ¡ay, por qué yo tengo que ir! Iba a regañadientes, la cumplía, pero no me gustaba. Entonces pasa lo mismo de pronto con los archivos. Cumplimos la ley, pero como que, ni modo, obligadamente a fuerza, porque ya soy adulto. Así como cuando cumplimos 18 años y tenemos que cumplir diferentes leyes. Entonces veamos, ¿hay una ley existente? Sí, por supuesto. Hay más de una ley. Y aquí les puse las leyes no nada más en materias de archivos, sino en materia que justamente alrededor de los archivos, como son la Ley General de Archivos, por supuesto, la Ley General del Sistema Anticorrupción, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y, por supuesto, la Política Nacional Anticorrupción. Esto no voy a tratar mucho porque ustedes son especialistas y aparte aquí tenemos a nuestra magistrada presidenta que es especialista, entonces ese es su tema. Pero aquí está la legislación y esta legislación justamente que tenemos que cumplir nos está protegiendo a los archivos, pero también nos está hablando de que los archivos existen para justamente ayudar a que haya transparencia en la acción de gobierno. Es decir, todas nuestras acciones se van a transparentar gracias a que tenemos la ley de transparencia, por supuesto, tenemos la ley del sistema anticorrupción, pero sobre todo tenemos una ley de archivos, donde nos lleva a tener los archivos organizados, catalogados, clasificados, de tal manera que cualquier cosa que me pidan de mi acción en el ejercicio de mis funciones, la tengo lista. Qué genial, ¿no? Gracias a Dios tenemos estas leyes que nos protegen, que nos cuidan y que cuidan todo el ejercicio de nuestras funciones. Pero otra vez volvamos, de pronto como que no nos gusta un poquito cumplir la ley. Ojo, la ley no se hizo para romperla, ¿eh? La ley se hizo para cumplirla y si es posible, amarla. En este caso, amar, cuidar los archivos y por supuesto, transparentar nuestra función pública. Y entonces vamos otra vez a la pregunta. ¿Para qué existen los archivos? Porque de pronto pensamos que los archivos son lugares oscuros, muchos de ellos sí, pero pensamos que los archivos deben de estar en un sótano llenos de telarañas, así como en las películas, donde de pronto hay miel de bichos, documentos que ya a nadie le interesan, y a veces pensamos que deberían desaparecer. Son papeles viejos. ¿Qué voy a encontrar ahí?
Por eso entonces vamos a entrar para qué más existen los archivos. Y entonces veamos otra razón, para transparentar nuestras acciones, ¿sí? Como sujetos obligados, ya lo decíamos. Bueno, perfecto, pero todavía sigue siendo como que, uy, porque la ley me lo indica. Bueno, también para rendir cuentas de nuestros planes y programas llevados a cabo. De pronto no les ha pasado que dicen, bueno, ¿qué hice? Cuando nos toca que hacer un reporte, ¿qué fue lo que hice en toda la semana? Me la pasé trabajando, pero ¿qué hice? Bueno, cuando nosotros tenemos todo eso organizado, catalogado, clasificado, ya sé qué hice en el ejercicio de mis funciones, sea 1, 2, 3 años, lo que sea, tengo entonces, puedo rendir cuentas de lo que hice y puedo decir por qué lo hice. Pero vamos mucho más allá. Fíjense, y esto es más importante, porque entonces no importa qué esté haciendo, no importa si trabajo o no en los archivos, no importa si soy sujeto obligado, si soy solamente un ciudadano del mundo, si soy un mexicano normal, común y corriente, si soy ama de casa, si soy estudiante, si soy niño. El archivo existe para preservar nuestra cotidianidad de acuerdo a nuestras responsabilidades y funciones. Nuestra cotidianidad es lo que hago diariamente, como ama de casa, como empleado, como taxista, como todo. De pronto yo también puedo estar resguardando mis propios archivos, mis propias cosas personales y ya sé mis responsabilidades y mis funciones, simplemente para saber cuánto me gasté en el mes y sacar mi presupuesto anual y saber si puedo, no sé, tener un crédito de carro, de una casa, etcétera. Fíjense, entonces voy a preservar mi cotidianidad en los archivos, aunque no sean archivos de un sujeto obligado. ¿Para qué más existen los archivos? Para sentar las bases que ayuden al funcionamiento exitoso de nuestra institución, hoy, mañana y siempre. Cuando yo justamente estoy salvaguardando este archivo, voy a lograr que mi institución funcione perfectamente, porque cuando algo no sepan los porqués, voy corriendo a mis archivos y digo, wow, mira, aquí está el porqué de esta calle, el por qué se le llama de esta manera, el por qué se hizo esta construcción. ¿No nos ha pasado que de pronto llegamos a un nuevo cargo o a un nuevo empleo y de pronto, ¿y qué se hace en este empleo? Bueno, aquí están las funciones, pero el otro no sé qué hizo porque no hay nada. Ups. En cambio, si tenemos justamente todo esto organizado, salvaguardado, ya voy a saber entonces cómo funciona la institución. Qué maravilla, ¿no? Imagínense el Tribunal Estatal Electoral de Puebla y todas las instituciones que en 200 años cada día mejoren porque todo eso está clasificado, catalogado, salvaguardado. Genial. Lo mismo pasa con nuestros archivos personales. Pero veamos un poquito más razones. Todo esto es producto de una reflexión que yo sé que ustedes van a tener y luego van a sacar muchas más razones. Este es muy importante. ¿Para qué existen los archivos? Para preservar nuestra memoria, nuestra historia. Y puse aquí esta imagen. ¿Por qué México se llama México? ¿Por qué hablamos español? ¿Por qué tenemos orgullo de ser mexicano y nos vibra nuestro corazón cuando estamos ahí con el himno nacional? Bueno, porque se está preservando nuestra memoria, la memoria de nuestros pueblos, y estamos preservando nuestra historia. Y eso nos lleva a trascender. Y trascender significa que esta importancia que tiene o nuestra existencia finita siga perdurando a través del tiempo. Yo le decía en días pasados a la licenciada Elizabeth que desde el momento que ustedes escriben su nombre en un papel, están empezando a trascender, porque ustedes ya están ejerciendo sus funciones dentro de la institución y dentro de su vida cotidiana. Al momento que hacen algo, ya están caminando para trascender. Ahora, empecemos a organizar los archivos, empecemos a atrapar nuestra realidad para poder preservar nuestra memoria y nuestra historia. Todavía no terminamos. Tenemos todavía un poquito de reflexión más sobre qué es nuestra memoria, porque de pronto hablamos de memoria, pero veamos un poquito
definiciones de memoria y qué pasa con nuestra memoria. No nada más memoria que tenemos en los archivos, sino cómo es importante la memoria que tenemos por ahí en la realidad, que todavía no atrapamos, que todavía no tomamos en nuestras manos y ponemos en los archivos para preservarla. Nos dice Eduardo Ismael que memoria es la forma más elemental, más subjetiva, más personal, más emotiva del deseo de vivenciar el tiempo del ser humano, de permanecer en él. ¿Cuántas veces nosotros estamos, no sé, en algo, estamos, no sé, con el amor de nuestra vida o con nuestro primer hijo o de pronto, no sé, en una feria y queremos que ese momentito, ese pequeño espacio de tiempo, esa realidad, atraparla y poderla sacar en cualquier momento? Y si ustedes se recuerdan, de pronto están buscando algo y se encuentran una fotografía antigua y es del amor de su vida, o es de su bebé cuando nació, o es de, no sé, o es el primer diente de su niño, o es una fotografía de una feria. Y díganme si no, vuelven a revivir esos momentos, porque justamente es su memoria. Por eso es un deseo elemental, subjetivo, personal, ese deseo de vivenciar una y otra vez el tiempo que ya se vivió. Qué genial, ¿no? Esa es la memoria. Por eso les decía que memoria es atrapar la realidad. Se los puse entre comillas porque justamente es una subjetividad, es decir, no podemos tomar con nuestras manos realmente la realidad, valga la redundancia, pero es una metáfora, atrapar la realidad. Pero también nos lleva a luchar contra el olvido. Se nos olvidan muchas cosas, se nos olvidan no nada más como personas, sino también como sociedad muchas cosas. Y eso también incluye a los archivos. A veces cuando no salvaguardamos los archivos, más bien frecuentemente, al no salvaguardar los archivos, se olvidamos cosas tan importantes, tan trascendentes para nuestra sociedad. Pero también la memoria nos sirve para hacer investigación histórica. Recuerden, por favor, que la memoria va muy ligada con la historia, porque la historia y la interpretación de todas esos momentos que se vivieron en el transcurso de los tiempos se interpreta para poder justamente llevar hacia algo más, justamente hacia el futuro. Perdónenme, aquí es... ya les di la anterior. Déjenme ir anterior. Porque aquí vale la pena que justamente dé una definición de historia. Cuando hablamos de investigación histórica, también a veces la historia nos parece, o a mucha gente le parece, que también es solamente para los viejitos. Pero Pierre Vilar nos va a decir, la historia es la ciencia que estudia el pasado para comprender nuestro presente y ver hacia el futuro. Imagínense entonces, esta historia estudia el pasado, ese pasado que está justamente preservado en los archivos, preservado, esa memoria preservada, se va a interpretar para poder comprender nuestro presente y poder ver hacia el futuro, poder tomar decisiones en el futuro. Piensen en esto, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué de pronto en la actualidad tenemos las leyes que tenemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Simplemente, ¿se han preguntado por qué comemos tacos? ¿Sí? ¿Por qué comemos salsa? ¿Por qué hablamos español? ¿Por qué de pronto hacemos divertida la muerte con la celebración del día de 2 de noviembre, con las calaveritas de azúcar, etcétera? Y muchas otras cosas más. Eso nos va a llevar a comprender nuestro presente. ¿Por qué las votaciones se hacen de esa manera? ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué se llama esto? ¿Por qué todo eso? Es justamente esa investigación histórica. La historia entonces es la ciencia que estudia el pasado para comprender el presente y tomar decisiones al futuro. Por ejemplo, esta memoria contra olvido que ya ustedes vieron y supongo que empezaron por ahí se les antojó, ese delicioso mole poblano, que a mí sí se me antoja y estoy muy lejos para degustarlo. Y ahí, por ejemplo, tenemos justamente
lo que yo pude rescatar de los ingredientes que lleva el mole poblano. Déjenme les cuento porque de pronto aquí lo puse en memoria contra olvido. Una anécdota. Uno de mis amiguitos, un amigo muy joven que estuvimos por aquí ayudando, etcétera, etcétera, nos invitó a Puebla alguna vez y fuimos a un pueblito que se llama Yehualtepec. Batallé mucho para aprenderme el nombre y poderlo decir, Yehualtepec. Entonces fuimos a Yehualtepec y tuve la bendición de conocer a toda su familia. Conocí a su abuelita. Y su abuelita era una señora mayor, muy fuerte, una poblana de corazón, de familia ancestral. Y ella preparaba el mole y se tardaba 3 días en prepararlo. Y tenía la receta de su familia secreta y no la compartía. Y vamos a hacer mole y a cada uno le decía, haz esto y tú haces esto, tú haces lo otro, y aquí está el ingrediente, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo la conocí, fui varias veces, me hice amiga de ella, platiqué de ella, de la importancia de atrapar esa realidad. Y ella me dijo, la próxima vez que vengas, te voy a dar la receta del mole. Y yo me encanté. Desgraciadamente, en ese inter, ella falleció de influenza. Imagínense la pérdida cultural tan grande. La receta del mole, a lo mejor yo sé que hay muchas recetas, pero la receta de esta familia ancestral del mole poblano, la perdimos. Y digo la perdimos porque yo, que no me gusta tanto la cocina, yo quería preparar ese mole, aunque me llevara 3 días. Por eso necesitamos rescatar la memoria. ¿Rescatarla de qué? Rescatarla del olvido. Por eso puse esta imagen del mole. Y para estarlos motivando a empezar a quitar ese olvido, porque tenemos muchos olvidos. Aquí les voy a presentar 3 olvidos que, por ejemplo, bueno, un olvido que tenemos 3, pero aquí les paso uno. Supongo que ya lo reconocieron, ¿no? Aquí está el nombre de este personaje, que es justamente, me estoy refiriendo a este personaje, este gran futbolista. Justamente aquí lo puse con Tigres, que tuve que preguntar los nombres de los Tigres, por supuesto, porque yo no lo sabía, con el alcalde de Monterrey en 1982, y este es el arquitecto Benavides, un comunicador de aquí de la localidad, muy importante. Esto ocurrió en 1982. ¿Qué estaba haciendo Pelé aquí en Monterrey? Estas fotografías son las únicas que hemos encontrado porque hay un olvido en la sociedad regiomontana de que estuvo Pelé en 1982 en nuestro estado, invitado por la alcaldía de Monterrey para justamente entregarle un reconocimiento y entregarle las llaves de la ciudad. De hecho, a mí no me gusta mucho el fútbol, yo me enteré hace varios años de esto por investigación histórica y dije, ¿cómo es posible que le hayan dado a Pelé? Yo sé que Pelé es muy importante, pero ¿cómo es posible que le hayan dado las llaves de la ciudad? Y por ahí encontré, gracias a una memoria de alguien que había escrito de su puño y letra, Fermín Telles, el discurso que dio justamente el alcalde de la ciudad a Pelé, encontré las razones por qué le habían dado este reconocimiento. Y él empieza algo así como, si bien no es un científico ni un historiador, es una persona que ha trascendido, no nada más en el deporte, sino ha sido ejemplo de muchas generaciones. Ya con eso yo dije, bravo que le dieron las llaves de la ciudad. ¿Ven? Pero eso todavía hay que rescatar más de esta visita de Pelé a nuestra ciudad, porque todavía no tenemos la historia completa. Por eso digo que es un olvido, desgraciadamente. Y aquí tenemos 3 ejemplos de olvido, como les digo. Otro ejemplo es la gripe española en Monterrey. Ahora que inició la pandemia, empezamos a buscar en el archivo, empezamos a buscar en muchas partes donde venía justamente qué pensaban las personas, qué sentían, documentos sobre fallecimientos en la gripe española 1918 al 21, bueno, al 20 en Monterrey, y no encontramos mucho, casi nada. Y díganme si eso no es un gran, gran olvido. ¿Qué estaban pensando los habitantes de la ciudad de Monterrey en esa época? Otro es visita de Fulgencio Batista. Como ustedes sabrán, Fulgencio Batista es el
era el presidente que estaba antes de Fidel Castro en Cuba. Bueno, Fulgencio Batista vino a Monterrey y eso es un olvido en la historia de Monterrey. Y bueno, aquí está la visita de Pelé. Me voy un poquito más rápido porque yo sé que el tiempo es oro, entonces vayamos rapidito. En este caso, esta cotidianidad les explico un poquito, pero aquí está Batista para que vean. Este es un documento histórico que hemos rescatado, que es alguien preservó esta memoria en fotografía y gracias a eso tenemos que preservamos esta visita de Batista. Esta también es nuestra cotidianidad, esto que hicieron en el Archivo Histórico de Monterrey de rescatar justamente todo en materia de salud pública. Aquí está, eso sí está en archivo, pero hay mucha cotidianidad que todavía no está en archivo. Esto también lo tenemos por acá. Es ejercicio normal, común y corriente de una institución, pero que ya se preservó y tenemos esa cotidianidad. Aquí está, pero esto también, me voy más rápido, para que vean las cotidianidades que necesitamos rescatar. Este es otro plano de la ciudad, que se ha rescatado, por supuesto, pero esto también es cotidianidad. Gracias a Dios eso está rescatado, pero hay muchas cosas que rescatar. ¿Qué está haciendo nuestra magistrada presidenta diariamente? ¿Qué está haciendo Elizabeth? ¿Cómo se sienten? Por ejemplo, ¿cómo se siente de ser la primera mujer magistrada, presidenta magistrada? ¿Cómo se siente Elizabeth de estar luchando contra el olvido en los archivos? Es decir, ese sentimiento, eso lucha diaria es parte de nuestra cotidianidad, de nuestra memoria, y hay que rescatarla, porque eso va a ser nuestro patrimonio. Esa es la presentación, se las voy a dejar para que ustedes la vean luego, pero para que vean entonces, nuestro patrimonio es justamente todo eso que hacemos cotidianamente, todo eso inmaterial o inmaterial, forma parte de nuestra identidad, nuestro vocabulario, nuestras frases, esas frases que de pronto cambian de Puebla acá, allá no se dice, acá no se dice refresco, se dice coca, coca de sabor, allá se dice refresco, todo eso forma parte de nuestra identidad y también de nuestro patrimonio cultural. En el momento de que nosotros veamos nuestro patrimonio cultural como parte nuestra y los archivos como nuestros, como patrimonio cultural, en ese momento vamos a estar preservando nuestros archivos, nuestra memoria, nuestra identidad. Y aquí por eso les puse patrimonios, los archivos, hay que preservarlos en esa vida cotidiana para el futuro, para la vida cotidiana, hacerles más ágil y más fácil la vida cotidiana a las futuras generaciones, por esa memoria rescatada, por esa cultura rescatada. Por ejemplo, esto que ya está considerado como patrimonio universal, patrimonio, imagínense la Talavera, cuánto, qué siente, qué piensan, todo esto, cómo hacen esa Talavera poblana, qué maravilla, ¿no? Y por eso tenemos varios retos. Primer reto, preservar los archivos, nuestra memoria, nuestra historia. Pero también tenemos que tener ese acceso, dar acceso a todos, a todo el mundo, a esos archivos, a esa memoria, a esa historia. Nuestra memoria la tenemos que empezar a preservar y preservar en nuestros archivos privados, nuestros archivos del sujeto obligado. También tenemos que difundirlos, tenemos que dar difusión para que la gente conozca qué hay y qué habrá en el futuro. Estamos trabajando para... Por ejemplo, en un futuro supongo que vamos a tener las memorias de nuestra magistrada y las memorias de nuestra licenciada Elizabeth Rodríguez sobre los archivos y sobre el tribunal, etcétera. Aquí vamos a tener la difusión de estas memorias. Pero también tenemos el reto de convertir los archivos en un patrimonio cultural. ¿Para qué? Para salvaguardarlos. No nosotros nada más, sino toda la gente que está ahorita viviendo y las futuras generaciones. Para eso tenemos otro reto que es formar las nuevas generaciones. Y ese es un gran reto, ¿eh? Y finalmente tenemos justamente el reto de trascender. Al momento de que nosotros formemos las nuevas generaciones, vamos a trascender. Por eso si hacemos todo esto, vamos a ponerle mente y corazón. Y eso nos va a llevar a la trascendencia. Como decía,
la autora Kennedy. Y entonces, finalmente, ¿para qué existen los archivos? Archivos no nada más de los sujetos obligados, sino también todos los archivos que hay que rescatar, nuestros archivos privados, nuestros archivos familiares, nuestros archivos como sociedad, nuestros archivos, cada uno de los archivos. ¿Para qué existen los archivos? Y aquí está la respuesta. Para que podamos trascender. Entonces, pongamos mente y corazón en el trabajo de los archivos, en el rescatar, en atrapar nuestra realidad para poder trascender. Y por supuesto, que trascienda nuestra sociedad, nuestra identidad y por supuesto, nuestros archivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta gran exposición. Sin duda alguna es un tema vibrante, es vigente y es muy necesario. Ahora, para despedir nuestra transmisión, cedo el micrófono a la magistrada presidenta, Norma Angélica Sandoval Sánchez. Muchas gracias, Liz. No, bueno, esta plática nos deja convidados a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y doctora, es que tienes una manera tan bonita de contar las cosas, de enamorarnos, como tú dices. Me parece que tu aviso al inicio de tu participación fue lo que me convenció del minuto 1 hasta el último instante, y es que tú dijiste que ibas a hablar de tu pasión. Y me parece que eso se hace evidente, se hace tangible. Por supuesto que toda tu exposición es rescatable, sobre todo para quienes no tenemos ese contacto directo con los archivos, pero que sí sabemos que son completamente importantes, trascendentes, y que debemos, pues esta frase, este concepto que tú nos dejas de trascender, ¿verdad? Que me fascinó. Juntemos mente y corazón y seguramente trascenderemos. Y si tú me lo permites, de todo esto que tú nos haces favor de compartirnos, yo aumentaría un ingrediente más. Y es que claro que le echamos vida, corazón y alma a todo lo que hacemos, pero también debemos recordar que nuestra función, ¿verdad? Es pagada es financiada por el dinero de los ciudadanos. Entonces, nuestra obligación, nuestro compromiso crece, se potencializa, ¿verdad? Hablábamos de la trascendencia como instituciones, de la importancia de capturar en la historia, de que no solamente sea un espacio físico, ¿verdad? Sino que vamos creando identidad y al menos en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, estamos muy comprometidos en generar esa sinergia, esa identidad de la ciudadanía poblana con nosotros como tribunal. Y es que nosotros seguramente nos iremos, hombres y mujeres, y partiremos de este tribunal, pero me parece que el dejarle a la ciudadanía poblana una institución fuerte, una institución sólida, una institución con identidad, una institución que tenga en su haber el archivo histórico desde hace 20 años. Tú también empalmabas muy bien este cumpleaños de nuestro tribunal. Nosotros como tribunal estamos cumpliendo 20 años, estamos celebrando enmarcados en este año de los 20 años de nuestra permanencia como órgano jurisdiccional. Como tú bien dices, quienes hemos sido testigos de esta bellísima historia, yo tengo la fortuna de tener 20 años en el Tribunal Electoral. A mí me tocó ser integrante de este primer tribunal que se conformó, y entonces, como tú bien sabrás, le tengo un cariño especial a la institución. Y por supuesto que el ir viendo cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido creciendo, cómo el personal se ha ido comprometiendo siempre de cara a crear esa identidad con los poblanos, con las poblanas, pues me parece que realza de manera importante esta maravillosa, esta magnífica, ¿cómo te digo? Esta mágica. Me parece que si puedo ponerle un calificativo a tu plática,
al menos para mí fue mágica y me hiciste ir de una manera tan natural, tan apasionada, pero tan normal, ¿verdad? A esa pasión que tú tienes. Entonces, de verdad, doctora, que para nosotros es un honor contar contigo. Te prometemos, más bien, te amenazamos en que no será la última vez que pidamos que participes con nosotros. Por supuesto que tenemos mucho que seguir aprendiendo y bueno, pues refrendamos el compromiso después de escuchar tu interesantísima plática de que el Tribunal Electoral tiene un compromiso con los archivos, con el espacio físico, con la memoria, con trascender como institución, con trascender como funcionarios y funcionarias públicas, pero sobre todo un compromiso de cara a la ciudadanía, para que la ciudadanía en ese transparentar nuestro actuar sepa qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, de verdad, doctora, que una delicia escucharte y pues me parece que no me queda más que pedirle a Liz, como yo le digo, pedirle a Liz que nos comparta un reconocimiento que preparamos para ti. Okay. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la doctora Juana Margarita Domínguez Martínez, jefa del Archivo Histórico de Monterrey, por su destacada participación como ponente en la conferencia Archivos, breve apología, reflexión en torno a su existencia y retos, impartida el día 11 de junio de 2021. El reconocimiento está firmado por la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias magistrada, gracias doctora, gracias a todas y todos por estar siguiendo esta transmisión. Que tengan una excelente tarde. Gracias.